Tema 4.3. Conexiones en delta y estrella. Objetivos. Describir la variación de los parámetros que se tienen en las conexiones delta y estrella. Relacionar los voltajes y corrientes de línea y de fase, el balanceo eléctrico y el concepto de neutro. Circuitos trifásicos. Aun cuando los circuitos de corriente alterna monofásicos son ampliamente usados y aparecen prácticamente en cada circuito eléctrico, como es el caso de las instalaciones eléctricas en las casas habitación, la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica se hace con circuitos de corriente alterna trifásicos. Y lo mismo se puede decir de la mayoría de las aplicaciones industriales. Los circuitos trifásicos requieren menos peso en los conductores que los conductores monofásicos, al mismo valor de potencia. Los motores eléctricos trifásicos son por lo general de menor tamaño y menos pesados, así como más eficientes que los motores monofásicos de igual potencia. Existen dos conexiones básicas en los circuitos trifásicos. Una de ellas es la llamada conexión en estrella y la otra, conexión en delta. Las fuentes de voltaje para las instalaciones eléctricas, generadores o secundarios de los transformadores, o bien las cargas, se pueden conectar ya sea en estrella o en delta. La conexión estrella. En las conexiones trifásicas, ya sea la denominada estrella o bien aquella conocida como delta, es importante establecer las relaciones entre los voltajes y corrientes de salida de cada conexión con respecto a las mismas cantidades, pero en el interior. En el caso de la llamada conexión en estrella, se tiene la siguiente figura con las relaciones que se muestran a continuación. N representa el neutro de la conexión y los voltajes, voltaje de A a B, voltaje de A a B, voltaje de B a C y voltaje de A a C, se conocen como los voltajes entre fases, o en esta ocasión los vamos a denominar como voltajes de línea para utilizar las fórmulas correspondientes. Y si se considera el sistema balanceado, sus valores son iguales en magnitud y están desplazados 120 grados eléctricos entre sí. Por lo tanto, el voltaje de A a C es igual al voltaje de B a C y este es igual al voltaje de A a B y es igual al voltaje de línea en magnitud. El neutro constituye el punto de referencia y se usa en los sistemas trifásicos a 4 hilos o con 4 conductores. Los voltajes referidos a este neutro se conocen como voltajes entre fase y neutro, o para aplicación de las fórmulas correspondientes, ahora los vamos a llamar voltajes de fase. La relación entre los voltajes de fase y los de línea para esta conexión es la siguiente. El voltaje de línea o voltaje entre fases es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase o voltaje entre fase y neutro. Las corrientes, corriente A, corriente B, corriente en C, son las corrientes de línea, pero son las mismas que circulan por cada fase, por lo que si el sistema es balanceado, se puede hacer que corriente en A es igual a corriente en B, igual a la corriente en C, igual a la corriente de línea en magnitud. Y también, por lo tanto, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Para la conexión estrella, la potencia aparente por fase es igual al voltaje de fase por la corriente de fase. La potencia aparente total para las tres fases es potencia aparente total es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea.
Conexión en delta. A esta conexión también se le conoce como conexión en triángulo, por la forma que tiene su representación. Es una conexión cerrada, debido a que se conecta el final de una fase con el principio de otra, teniendo la siguiente representación. Aquí tenemos la representación de una conexión en delta. Aquí tenemos el inicio de una bobina, la bobina en sí, y tenemos el final. El final de esta bobina se conecta con el inicio de la otra bobina, que a su vez el final de esta bobina se conecta con el inicio de la otra bobina. ¿Sí? Es una conexión en serie y se denomina conexión en delta o en triángulo. Y aquí están las relaciones de voltajes y corrientes. Continuamos. El voltaje entre A y B, el voltaje entre B y C y el voltaje entre C y A se conocen como voltajes de línea. Y sí son iguales en magnitud y están desfasados 120 grados eléctricos entre sí. Se dice que el sistema es balanceado también. Si ustedes pueden observar, no tenemos aquí neutro, solamente tenemos fases. Por lo tanto, el voltaje entre A y B es igual al voltaje entre B y C, es igual al voltaje entre C y A, y es igual al voltaje de línea. BL es el voltaje de línea y su valor es igual al voltaje de fase. Voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Por otra parte, las corrientes de línea, corriente A es igual a corriente B, es igual a la corriente en C, si el sistema está balanceado, y se dice que están desfasados 120 grados eléctricos entre sí. Corriente en A es igual a la corriente en B, es igual a la corriente en C, es igual a la corriente de línea. Para las corrientes de fase, si el sistema es balanceado, se tiene también que la corriente de A a B es igual a la corriente de B a C, y es igual a la corriente de C a A, y es igual a la corriente de fase. La relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea está dada como corriente de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 por la corriente de fase. La potencia aparente también es potencia aparente es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. O bien, la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Las conexiones estrella y delta tienen sus aplicaciones prácticas. Estas aplicaciones las podemos ver, por ejemplo, en la conexión de las terminales de los motores eléctricos. La figura A me está representando una placa de datos de un motor de esta marca y en ella se encuentran los diagramas de conexiones para un menor voltaje o para un mayor voltaje. Tenemos que para un voltaje menor se debe conectar las terminales de alimentación de esta manera en delta. Y si tenemos un voltaje mayor, debemos conectar nuestro motor en estrella. Aquí en la placa de datos dice voltaje. Si necesitamos conectar a 220 volts, vamos a utilizar la conexión delta, porque aquí dice menor voltaje. Y si vamos a conectar a 380 volts, debemos utilizar la conexión en estrella. Aquí está esta Y que denota conexión en estrella. En el inciso B tenemos un motor de esta marca. Aquí no tenemos diagrama de conexión, pero tenemos las siguientes indicaciones de voltaje. Para voltajes de 380 o 420 volts de corriente alterna, nuestro motor, las terminales de nuestro motor las debemos conectar en estrella. Y si tenemos voltajes de 220 o 240 volts, las terminales de nuestro motor las debemos conectar en delta. Aquí no aparece un triángulo o algo así, pero aparece una D y esto quiere decir delta. Se van a encontrar jóvenes con infinidad de placas de datos y hay que saberlas interpretar. El inciso C me está marcando un motor
la placa de datos de un motor de esta marca, ¿sí? Y también me está indicando qué significa cada parte de los datos de esta placa. Pero lo que me interesa a mí es la conexión de los diferentes voltajes. Si tenemos un voltaje de 220 volts, debemos utilizar 220 volts, debemos utilizar la conexión en delta. Si tenemos un voltaje de 380 volts, debemos utilizar la conexión en estrella. Y los voltajes, si tenemos nuestro motor trabajando a plena carga, me van a producir una corriente de 4.7 amperes. Pero si tenemos trabajando nuestro motor a 380 volts, me va a producir una corriente a plena carga de 2.7 amperes. Como se dan cuenta, si yo conecto mi motor a un voltaje mayor, la corriente de operación de este motor va a ser menor. Y por último, el inciso D me ilustra un motor tipo jaula de ardilla trifásico. Este tipo de motores son el caballito de batalla de la industria, porque son muy económicos y son muy eficientes. También otra de las aplicaciones principales de las conexiones delta y estrella se encuentran en las subestaciones eléctricas. En la figura A tenemos las indicaciones de cada una de las partes exteriores de una subestación tipo pedestal de 225 kVA. Miren, lo que me interesa a mí en esa parte es el inciso número 4 que dice boquillas tipo pozo. Las boquillas denominadas con las letras H1, H2 y H3 son para conectar la subestación a media tensión, o sea, voltajes de 13.200 volts o 34.500 volts. Y las boquillas denominadas con las literales X sub 0, X1, X2 y X3 son las boquillas de conexión en baja tensión, las boquillas que van a alimentar la carga de la instalación eléctrica. El inciso B es un acercamiento a las boquillas de baja tensión. Aquí tenemos la denominación de cada una de las boquillas. X sub 0 sería el neutro y va de hecho conectada a tierra física. X1 es una fase, X2 es otra fase y X3 es otra fase. Y finalmente, en el inciso C, tenemos la placa de datos de un transformador de este tipo. Aquí de hecho está la placa de datos. Aquí dice placa de datos. Bueno, y dice que en alta tensión o media tensión, como ahora se denomina, tenemos que se utilizan las terminales H1, H2 y H3. No hay H0, porque aquí no hay neutro. Por lo tanto, las terminales de media tensión están conectadas en delta. Y la baja tensión se conecta a las terminales X0, X1, X2 y X3. Estas terminales van a alimentar mi carga de mi instalación eléctrica y están conectadas en estrella. Gracias por su atención.